Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. A todos nos ha ocurrido alguna vez en la vida que pasamos periodos en los que nos cuesta establecer relaciones con otras personas. Puede ser por algún acontecimiento emocional o traumático, o simplemente depende de la personalidad de cada uno. ¿Te gustaría tener una actitud más abierta con las personas de tu entorno, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Sientes que tienes una especie de bloqueo que te hace estar demasiado a la defensiva? En el artículo de hoy te cuento algunas medidas que puedes tomar para resolver estos problemas. El mundo de las emociones y su gestión presenta varias aristas. Si alguien nos dice «me cuesta abrirme a los demás», podemos dar por hecho que se trata de una persona tímida, que le cuesta conectar con sus emociones o incluso las dos circunstancias a la vez, cuando lo cierto es que no tiene por qué ser así. Hay múltiples razones que nos impiden compartir nuestro mundo emocional con otras personas. Antes de explorar estas razones, conviene recordar que una actitud sostenida con la que apartamos a los demás terminará haciéndonos daño a largo plazo. Afrontar las dificultades con estrategias defensivas puede ser lo más inteligente en determinadas circunstancias, pero rara vez lo es siempre. Las relaciones sociales son fuente de salud y felicidad, pero para construirlas con una base sólida necesitamos crear intimidad, y esto solo se logra mediante la autodivulgación, es decir, exponiendo aquello que pensamos, cómo nos sentimos y cómo vemos el mundo. Además, para transitar y superar las emociones negativas y complicadas, es necesario dejar que respiren. O dicho de otro modo, reconocerlas, identificar lo que nos están intentando decir y canalizar su energía por las vías que realmente más nos interesen. Si no somos capaces de hacerlo, estas pueden enquistarse, prolongar el malestar e incluso derivar en enfermedades somáticas. Así, si te cuesta abrirte, te invito a que sigas escuchando. A la mayoría de las personas a las que les cuesta abrirse con los demás es porque tienen una gran desconexión emocional de sí mismas. Pero, ¿por qué me puede costar a mí abrirme a los demás? Estas son algunas de las principales causas por las que a las personas se les dificulta compartir su mundo interno con otros. Es probable que te sientas identificado con varias de ellas. En primer lugar, escasa conexión con sus propias emociones. Son muchas las personas que no están en contacto con lo que sienten en su día a día. Pueden sentirse ansiosas, estresadas, tristes o frustradas, pero no le prestan atención a su estado interno y no se paran a reflexionar al respecto. Simplemente viven en piloto automático. De este modo, si ni yo mismo sé qué me ocurre, si no comparto ni conmigo mismo este tipo de reflexiones, difícilmente lo haré con terceras personas. En estos casos, la expresión emocional, cuando se da, suele ser explosiva e impulsiva, pero poco asertiva y nada deliberada. En segundo lugar, falta de práctica y habilidad. No podemos olvidar que la expresión emocional es una habilidad que se aprende. Forma parte de la socialización temprana y el entorno familiar en el que crecimos tiene mucho que ver con ello. Y es que en múltiples familias no se habla de sentimientos, no se expresa el afecto abiertamente y quien se abre es tachado de débil. De esta forma, quien crece en estos núcleos no ha tenido la oportunidad para practicar esta habilidad. Y aunque ahora deseen adoptar una posición más abierta, en realidad no saben cómo hacerlo. Es posible incluso que sus intentos anteriores
hayan sido tan torpes que ha terminado consiguiendo justo lo contrario: manifestar todavía una actitud más defensiva al sentirse muy vulnerables. En tercer lugar, estilo de apego evitativo. El estilo de apego evitativo se forma cuando un bebé o un niño tiene cuidadores que no responden a sus demandas y sus necesidades. Cuando el infante expresa una emoción, sus figuras de referencia responden con indiferencia, mandando el mensaje de que el niño tendrá que enfrentarse en soledad a sus problemas. Así, el niño entiende que es inútil buscar amparo o ayuda en los demás. Si las personas que le quieren no les ayudan, ¿por qué iba a ayudarles un extraño? Estas personas aprenden a ocultar lo que sienten, prefieren gestionarlo a solas y se sienten muy incómodas mostrando sus emociones o lidiando con las emociones de los demás. En cuarto lugar, el miedo a mostrarse vulnerable. A diferencia del caso anterior, en el que el mundo emocional incomoda, incluso en las relaciones más íntimas, hay otras personas que simplemente tardan mucho en abrirse a personas nuevas. Pueden ser capaces de expresarse y compartir sentimientos con ciertas personas muy allegadas, pero a la hora de establecer nuevas conexiones tienden a mantenerse en un nivel superficial. Esto con el objetivo de no mostrarse vulnerables, no parecer débiles o no depender en exceso de alguien con quien no saben si pueden confiar. Lo que sucede es que para crear un vínculo se requiere correr este riesgo, y de no hacerlo, su círculo social se queda muy reducido. En quinto lugar, el síndrome del Salvador. Por último, y aunque esto parezca extraño, es posible que si me cuesta abrirme a los demás, esté padeciendo el síndrome del Salvador. Hablamos de quienes se dan en exceso a los demás, se involucran completamente en la vida de los otros y tratan siempre de solucionarles la vida. Están muy cómodos hablando de los sentimientos ajenos, interviniendo e incluso haciéndose cargo de ellos. Pero, paradójicamente, dejan completamente a un lado los suyos propios. Rara vez te pedirán ayuda, se apoyarán en otros o se mostrarán necesitados de afecto y consuelo. En cambio, serán los primeros en ofrecer todo esto, incluso de forma extrema, a aquellos que le rodean. Hay personas que se enfocan tanto en los demás que desconectan a nivel emocional de ellas mismas. Pero, si sufro este problema, ¿cómo puedo abrirme a los demás? Si me cuesta abrirme a los demás emocionalmente, estaré perdiendo la oportunidad de conectar y de recibir apoyo. Así, estas son algunas pautas que pueden ponerse en práctica para comenzar a revertir la situación. En primer lugar, comienza a prestarte más atención y a conectar con tus emociones. En lugar de dejarte llevar por ellas o de reprimirlas, date un momento para reflexionar acerca de cómo te sientes. Ponle un nombre a esa experiencia y trata de entender por qué están ahí. En segundo lugar, entiende la importancia de crear conexiones profundas con otros. Recuérdate todo lo que estás perdiendo por miedo y todo lo que ganarías si te permites intimar con los demás. Esta será tu motivación. En tercer lugar, comienza a practicar. Esta es la mejor forma de vencer un temor. Puedes iniciar con la escritura terapéutica para acostumbrarte a poner en palabras tus emociones y a exteriorizarlas. A partir de ahí, escoge una persona de confianza y empieza a abrirte a ella a tu propio ritmo. Verás que la respuesta es más grata de lo que tú pensabas. Y en cuarto lugar, observa, valora y agradece cuando los demás se abren contigo. Ellos pueden servirte de modelo y de inspiración para hacer lo propio por tu lado. En definitiva, se trata de vencer el miedo a ser vulnerable y de darle a tus emociones la importancia que merecen. Todos tenemos derecho a ser escuchados, apoyados y acompañados, a dejarnos descubrir por los demás. No te lo niegues. Hoy hemos subido un vídeo al canal Dieta y Salud en el que tratamos un interesantísimo tema: ¿cuántas calorías consume nuestro cuerpo? ¿Qué es el metabolismo basal? ¿Cuántas calorías se consume con el metabolismo basal? ¿Y cuántas calorías consumimos con cada una de las actividades que realizamos durante el día?
Así que te animo a que visites nuestro canal. En la descripción encontrarás el enlace porque estoy seguro que este vídeo te va a interesar muchísimo.